Bienvenidos a esta nueva emisión de Supersalud, Historias de Vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. En este espacio conocemos nuestros derechos y deberes como usuarios en el sistema de salud. El Superintendente Nacional de Salud, el Dr. Gustavo Morales Cobo, nos presenta en enfoque el tema de hoy. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Historias de Vida. A partir de hoy y durante los próximos capítulos vamos a explorar el tema de la discapacidad. Sabemos que por lo menos el 6% de la población colombiana sufre algún tipo de discapacidad. En años recientes, el Gobierno Nacional ha trabajado esforzadamente para ayudarle a esta población y recientemente se expidió la Ley 1618 de 2013 que regula el derecho fundamental de las personas en situación de discapacidad a utilizar todos los servicios y a vivir una vida plena como los demás colombianos. La discapacidad exige de los vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud una conciencia especial y una atención específica. Es tarea de la Superintendencia Nacional de Salud velar porque se protejan los derechos de esta población. En los capítulos de hoy y los siguientes aprenderemos todos en qué consisten esos derechos especiales, cómo pueden las personas en situación de discapacidad utilizar mejor los servicios de salud y de qué manera la superintendencia, el gobierno y todas las entidades vigiladas deben proteger y cuidar a esta población, que es una población en situación de protección especial constitucional. Bienvenidos a nuestro programa. Las personas en situación de discapacidad son aquellas que tienen alguna limitación, ya sea en el movimiento o en el sistema nervioso, que ocasionan dificultad para realizar las funciones cotidianas que el promedio de la población puede realizar. Colombia reconoce dentro del Sistema Nacional de Discapacidad 6 grupos poblacionales de personas con discapacidad. Están las personas con discapacidad física, que tienen su representante, las personas con discapacidad visual, las personas con discapacidad auditiva, las personas con discapacidades múltiples, personas con discapacidad psicosocial o mental, que se reconocían antes como mental, y las personas con discapacidad intelectual. En Colombia, las personas en situación de discapacidad suman los 2.640.000 aproximadamente, lo que equivale a un 6.3% de la población. Sin embargo, existen barreras de acceso al tratamiento de estos pacientes. Aún consiguiendo la cita o aún consiguiendo que le atiendan, no se le suministra todo lo que la ley tiene previsto en el POS y las personas se ven obligadas a elevar tutelas, a interponer quejas para que puedan ser atendidos, disminuyendo la oportunidad, posponiendo el tratamiento, deteriorando la calidad de vida y afectando su bolsillo. Las secretarías de salud se encargan de verificar que las EPS cuenten con una red hospitalaria para atender de manera oportuna a las personas en situación de discapacidad y que los recursos destinados para esta atención se inviertan oportunamente. Estamos adelantando un trabajo basado en el enfoque de rehabilitación basada en comunidad y en la Convención Internacional sobre Discapacidad, que busca que a través de la atención primaria en salud lleguemos a toda la población del distrito a través de nuestro programa Territorios Saludables, en el cual ofrecemos información, educación, comunicación con la población en situación de discapacidad. Nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por Naciones Unidas. Allí se le ordena a los países garantizar los derechos humanos de quienes se encuentren en situación de discapacidad. La política pública en materia de atención a este grupo de poblaciones con ciudadanos se fundamenta en los postulados de la Convención. Todo lo que hagamos en el país, en cualquiera uno de los sectores, es en el marco de respetar los postulados de la Convención, los derechos, el reconocimiento de la persona con discapacidad como un sujeto de derechos, no como un beneficiario de programas sociales. El Consejo Nacional de Discapacidad es un organismo consultor que hace seguimiento al contenido de esta política pública y lo conforman representantes de pacientes, ministerios y otras entidades públicas. La Superintendencia Nacional de Salud
acaba de adquirir unas nuevas obligaciones con la reciente Ley Estatutaria 1618 de 2013, que es una ley que garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, básicamente lo que hace esta ley es asignarnos 3 nuevas funciones a nosotros como órgano de control. En primer lugar, cambia nuestra obligación frente a cómo estamos percibiendo y cómo entendemos la discapacidad. Con esta ley nos entendemos adscritos a un nuevo modelo de la discapacidad, que es el modelo social de discapacidad, que entiende la discapacidad como una serie de barreras en la sociedad que impide o dificulta el ejercicio pleno y la inclusión plena de las personas con discapacidad, y no como era percibido antes, que era la discapacidad solo como un diagnóstico médico de la persona. Es un problema de todos, es un problema social. En segundo lugar, cambian nuestras obligaciones frente a nuestros vigilados, porque cambian las obligaciones de los vigilados. Entonces se crea una serie de tareas en términos de accesibilidad, ajustes razonables y tratamiento integral y garantía de derechos en servicios de salud. Entonces cambian nuestras obligaciones a la hora de inspeccionar, vigilar y controlar. Y en tercer lugar, esta ley nos designa una tarea muy específica, que es la incorporación de modelos, la incorporación de criterios de calidad con respecto a discapacidad en nuestras auditorías integrales. Entonces, estas 3 tareas debemos incorporarlas lo más pronto posible. Las personas con discapacidad tienen las herramientas suficientes para la protección de sus derechos. El Gobierno Nacional es garante de que los mismos sean cumplidos en todos los sectores sociales. La UPC adicional es el valor que un cotizante debe pagar a la EPS a la cual está afiliado por los beneficiarios adicionales, es decir, aquellas personas diferentes al grupo familiar básico que pertenezcan hasta el 3er grado de consanguinidad, como abuelos, sobrinos, nietos, hermanos, menores de 12 años que dependan económicamente del cotizante, hijos entre 18 y 25 años que no sean estudiantes de tiempo completo o que no tengan discapacidad, o hijos mayores de 25 años que no estén en condición de discapacidad. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de Supersalud, Historias de Vida. Supersalud informa que la entidad no tiene intermediarios ni terceros que realicen trámites ante el organismo de control, ni mucho menos hace cobros cuando un vigilado o usuario requiere de los servicios de la entidad. Usted puede recurrir a la Superintendencia Nacional de Salud para realizar sus trámites y servicios de forma gratuita. Consulte nuestro sitio web www.supersalud.gov.co y conozca los trámites y servicios que tiene la entidad para usted. Si conoce de terceros que se hacen pasar como intermediarios de la entidad, denúncielos. Supersalud los investigará. Hoy estamos hablando sobre la discapacidad. En Cara y Sello les mostramos las diferentes opiniones frente a este tema. A través del Acuerdo 029 de 2011, se incluyeron en el POS nuevos aparatos y tecnologías para el tratamiento de las personas en situación de discapacidad, tales como muletas, colchones antiescaras, órtesis, prótesis, entre otros, que están financiados con la UPC actual para los regímenes contributivo y subsidiado. Mucho de lo que les ha tocado hacer a las familias para acceder, digamos, por falta del compromiso y de la información que deben dar las EPS, es acceder a través de tutelas. Entonces las tutelas, digamos que se han vuelto la estrategia más efectiva, digamos, de las familias para poder acceder a todo el conjunto de rehabilitación integral o de servicios, digamos, clínicos cuando se requiere de una cirugía de alto nivel. A veces las EPS se niegan, pues no, nosotros no cubrimos esto o no cubrimos lo otro, y las familias tienen que irse por vía de tutela a conseguir, digamos, esta acción para que se haga efectivo su derecho. Es posible que todavía existan algunos requerimientos, algunos servicios que la población demande y no estén incorporados en el plan de beneficios. No deben ser muy numerosos. Esas casuística es la que tenemos en cuenta para revisar y establecer cuál es el impacto financiero y cuál es el impacto social que tiene para poderlo incorporar en el plan de beneficios.
Todas sus inquietudes son muy importantes para nosotros. Aquí en De la Mano con Supersalud les respondemos. Tengo un familiar cuadrapléjico que requiere terapias de rehabilitación y me las han negado. ¿Qué debo hacer? La discapacidad es una condición que requiere el respeto por parte de todos los demás actores del sistema de salud, puesto que los pacientes en condición de discapacidad requieren siempre de un tratamiento y de la habilitación de terapias que permitan superar esta condición. Es por eso que el Estado ni ninguno de los actores dentro del sistema de salud podrían negar la atención prioritaria para estos pacientes. Las terapias de rehabilitación y tratamiento para los pacientes en condición de discapacidad están incluidas dentro del Plan Obligatorio de Salud POS, lo cual significa que no hay ninguna justificación para que sean negadas. En el evento que estas terapias o estos tratamientos estuviesen siendo negados a un paciente bajo estas condiciones y por ende se les está faltando el respeto de esta manera, el usuario puede acercarse a la Superintendencia Nacional de Salud, quien se encargará de acoplar con las empresas que están negando este servicio para que se dicten las condiciones de calidad y oportunidad para la prestación de los mismos. Vamos nuevamente a unos mensajes institucionales, pero los invitamos para que se queden con nosotros aquí en Supersalud Historias de Vida. Ya regresamos. Si su EPS le niega un servicio o le vulnera su derecho a la salud, acuda siempre y como primer paso a la oficina de atención al usuario de esa entidad. En caso de no recibir respuesta, recurra a Supersalud. Hoy en el Momento Experto seguimos hablando sobre la reestructuración de la entidad. Los invitamos a continuar con la tercera parte de esta entrevista con el Superintendente Nacional de Salud, el doctor Gustavo Morales Cobo. Veamos. Bien, vamos entonces ahora a la otra parte, que es, usted me lo decía por fuera de cámaras, una es hija de la otra. La parte de la reestructuración nos lleva también al tema de regionalización. ¿Cómo va a iniciarse ese proceso? ¿En qué ha pensado su administración? ¿Dónde va a estar concentrado en las regiones ese esfuerzo de tener presencia activa en esas zonas del país, en todo el país? Sí, lo primero es que hay que señalar una pequeña tragedia, y es que nosotros tenemos la tarea de vigilar la salud en todo el país y solo tenemos personal y oficinas en Bogotá. ¿Cómo se ha tratado de subsanar ese grave inconveniente? A través de auditorías, tanto internas como externas, que contratamos o realizamos en distintas áreas del país, y últimamente también a través de la famosa red de controladores, donde nos apoyamos mutuamente con los organismos de control territoriales y con la Defensoría del Pueblo para hacer nuestra labor. Pero siendo esos caminos muy importantes, son insuficientes. Sin duda se necesita una presencia institucional regional. Y ahí viene, Dolly, un gran debate sobre, no podemos abrir oficinas en cada rincón del país ni en cada pueblo del país, eso es evidente. Entonces, ¿dónde, dadas las restricciones presupuestales, debemos abrir unas oficinas que, repito, van a estar volcadas a la protección al usuario básicamente? Ahí hay dos teorías y estamos terminando de afinar esa discusión. Una, pues abrir esas oficinas donde hay más gente. Atenderíamos a un mayor número de personas, pues con nuestro personal en el sitio donde ese personal está ubicado. Sí. Eso implicaría, por ejemplo, abrir oficinas en las 6 o 7 ciudades más grandes del país, que creo que la nación, el gobierno nacional tiene casi que un deber moral e institucional de hacer presencia donde casi no hay institucionalidad y donde al ciudadano le es más difícil acceder a los servicios de salud. Entonces, aunque esto será un tema que discutiremos pues con el gobierno nacional, con el señor ministro de Salud y demás, mi sueño en este momento es que las oficinas las abramos en zonas apartadas del país. He pensado en Riohacha, en Quibdó, en Nariño, en los antiguos territorios nacionales, de pronto en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, y por supuesto alguna cosa tendremos que tener en el centro del país. Por ejemplo, a mí me parece que Ibagué es un sitio donde confluyen muchas regiones del país y podríamos tener una presencia interesante. Pero estoy especulando, el problema es definir los criterios. Tenemos estudios técnicos
hechos por nuestra oficina de planeación muy diligentemente, Sí. pero claro, esos estudios técnicos aún no incorporaban esta nueva filosofía de protección al usuario, estaban más enfocados a concebir oficinas regionales más a la antigua, es decir, más dedicadas a inspección y vigilancia y no a protección al usuario. Con esta nueva filosofía hay que repensar un poco el tema. Ok, así las cosas, ¿qué va a poder entonces encontrar en esas oficinas el usuario de la salud? Esa es la pregunta más importante de todas. Primero va a encontrar una cara amable, es decir, una sonrisa y una persona dispuesta a servirle. Eso ya ayuda muchísimo. Y segundo, va a encontrar que esa cara amable conoce del sector y conoce cuáles son sus derechos y deberes y va a hacer todo lo posible para orientarlo. ¿Qué puede esperar? Que si tiene quejas o reclamos, esas quejas o reclamos van a ser recibidas y rápidamente tramitadas. Que si eso de lo cual se quejó amerita una sanción, la sanción va a ocurrir más temprano que lo que pasa hoy en día. Y sobre todo, que estando en la región, ese funcionario va a poder, invocando su autoridad que le da ser funcionario de la superintendencia, mover o presionar lo que en el buen sentido de la palabra tenga que mover o presionar para que el usuario sea debidamente atendido. Bueno, señor superintendente, muchísimas gracias por habernos acompañado en Momento Experto, haberle contado al país en qué vamos en todo este proceso de reestructuración y de regionalización institucional, y a ustedes los esperamos en nuestro próximo Momento Experto. Conozca las noticias generadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Este es nuestro Super Boletín. Frente a la grave situación que afronta el departamento de Córdoba por la alta tasa de mortalidad materna, la Superintendencia Nacional de Salud convocó una reunión con el Comité de Moralización Departamental. Se hizo exposición uno a uno de las 13 muertes que se han llevado registro por parte del Instituto Nacional de Salud y de la Superintendencia en municipios como Montería, Cereté, Puerto Libertador, y derivado de este proceso, la Fiscalía ya tiene conocimiento, iniciará procesos de investigación penales, la Procuraduría y la Contraloría también lo competente, y la Superintendencia hará un seguimiento a cuáles fueron las fallas que tuvieron las EPS en esta situación tan compleja en este departamento. Los casos que se han presentado en Córdoba por muerte materna serán motivo de investigación por parte de los diferentes entes de control. Estamos encontrando que no están haciendo una georreferenciación muy precisa que exige la circular 005, no se está priorizando a las gestantes adolescentes, no se le está dando priorización al alto riesgo que tienen este tipo de pacientes, a las gestantes que están en áreas distantes se les colocan demasiadas barreras de acceso para su control. Las acciones de PIP se están quedando solamente en charlas y capacitaciones, no se está yendo a buscar a la gestante con alto riesgo. Existe un claro compromiso por parte de la red de controladores para adelantar acciones que logren reducir los eventos adversos evitables en la maternidad segura por causas médicas prevenibles e intervenibles. El alto índice de mortalidad materna que registra Córdoba obligó a que la red de controladores del sector salud de esa región del país citara a EPS, IPS y secretarías de salud de los municipios de ese departamento como responsables de garantizar los adecuados y oportunos servicios de salud para las mujeres en gestación y evitar así barreras de acceso que ponen en riesgo su vida. Para el país, la cifra de muertes maternas de señoras gestantes que fallecieron el año pasado fue de 317 personas. Dentro de esas 317 hubo 29 que procedieron del departamento de Córdoba. Eso para el 2012. Para el 2013, hasta la semana 30, que viene a ser comienzos de agosto, ya habían fallecido 14 señoras en el departamento. Eso nos da un signo de alarma muy importante porque dentro de los departamentos, las entidades territoriales que más carga de mortalidad materna aportan al país, ha figurado Córdoba durante los 4 últimos años. Según datos de la Secretaría de Salud de Montería, un porcentaje muy alto de las muertes maternas se registraron en la capital del departamento de Córdoba, con un total de 13 fallecimientos para el 2012. Córdoba registra como uno de los departamentos con mayor porcentaje de muertes maternas y niños huérfanos en el país.
La Superintendencia ha priorizado, junto con el Instituto Nacional de Salud, el Departamento de Córdoba a fin de focalizar las acciones para el logro de la seguridad materna y proteger no solo las madres, sino los niños que están quedando huérfanos en este departamento. Para todo el país, el año pasado, en 2012, fueron 1.317 niños los nuevos huérfanos que dejaron las muertes maternas. Con el llamado de atención hecho a EPS, IPS y entes territoriales, se espera que tomen los correctivos necesarios para disminuir sustancialmente las tasas de mortalidad materna que registra hoy el departamento. Por solicitud de los ciudadanos de Córdoba, la Supersalud realizó un ejercicio de rendición de cuentas donde presentó a veedores, asociaciones de usuarios y otras organizaciones sociales los resultados de los compromisos adquiridos por los distintos actores del sistema en una consulta ciudadana realizada en Montería en septiembre del 2012. Hemos tratado de fortalecer la prestación de los servicios médicos, tanto en nuestra red interna, red externa y con nuestros centros de referencia para garantizar una oportuna atención de los usuarios. Con este tipo de eventos lo que se busca es informarle a los usuarios qué es lo que deben hacer, cómo deben defender sus derechos y sobre todo, en este caso en particular, lo que buscamos es lograr que los usuarios, los veedores, los distintos entes, actores del sector de la salud, hagan equipo para buscar soluciones de fondo a los problemas del sector. De igual forma, se espera seguir trabajando en equipo con las veedurías ciudadanas en función de mejorar el sistema de salud del departamento. El evento de hoy ha sido muy importante porque los ciudadanos, los veedores, se han podido declarar públicamente lo que tienen reprimido frente al tratamiento que le dan muchas EPS, muchas IPS, la problemática que hay en la red hospitalaria, llámese hospital, CAMUS, etc. Es muy importante porque la Constitución establece ese acercamiento de la ciudadanía con el Estado. Durante el encuentro fueron escuchados más de 20 representantes de distintas organizaciones sociales de la salud en Montería. La Superintendencia Nacional de Salud realizó en Montería una capacitación a auditores de las Contralorías departamental y municipal con el fin de iniciar desde la red de controladores del sector salud auditorías conjuntas a los actores del sistema en Córdoba. Es muy importante que la Superintendencia Nacional de Salud vaya a los territorios, a los departamentos y capacite al personal de la Contraloría que está haciendo las auditorías directas en los hospitales, porque primero la norma cambió, el decreto, la resolución 1441 es nueva, de mayo del 2013. Ellos tienen la responsabilidad de ir a los hospitales públicos, de verificar ellos en terreno cómo se está desarrollando el proceso en los hospitales. Algunos de los temas tratados por parte de la Supersalud fue la aplicación de la reglamentación que cobija la responsabilidad de las EPS e IPS en la prestación de los servicios de salud. Nuestras expectativas cuando llegamos acá era tener conocimiento más a fondo sobre toda la reglamentación que marca todo el sistema de salud sobre la calidad, y pues logramos con la ayuda de la instructora afianzar nuestros conocimientos en todo ese proceso que es muy importante para nuestra labor de auditores. Con estas capacitaciones vamos afianzando conocimiento y más se nos están dando de la superintendencia, que tienen el marco normativo perfectamente claro. Las auditorías conjuntas a EPS y red hospitalaria darán inicio próximamente. Estos son los eventos que tiene programado la Superintendencia Nacional de Salud en su recorrido por todo el territorio nacional. Tome nota en Agenda Supersalud. El próximo 3 de octubre, la Superintendencia Nacional de Salud realizará una capacitación al equipo auditor de la Contraloría en Riohacha para unificar criterios de auditorías en las visitas conjuntas a los vigilados. En la tarde, paralelo a las demás actividades, se adelantará una reunión con los veedores ciudadanos de la región.
Asimismo, el día 4 de octubre, la red de controladores adelantará una mesa de trabajo con el Comité de Moralización a partir de las 8 de la mañana, donde se analizará la mortalidad materna en el departamento de La Guajira. Este mismo día se desarrollará una audiencia pública donde se escuchará a la ciudadanía con alternativas de solución a las principales inquietudes que en materia de salud presenta a esta región. Del 2 al 4 de octubre, la Supersalud llevará a cabo una jornada de conciliación en la ciudad de Villavicencio a las 8 de la mañana. Lugar: Caja de Compensación Familiar COFREM, transversal 35A, número 2743. En la ciudad de Popayán se llevará a cabo una feria del servicio al ciudadano el próximo 5 de octubre. En la ciudad de Barranquilla se reunirá próximamente la red de controladores y el Comité de Moralización para hacerle seguimiento a las acciones que se vienen adelantando en el departamento del Atlántico. Nos despedimos, pero los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden que pueden contactarnos a través del sitio web www.supersalud.gov.co o comunicarse a través de la línea gratuita nacional 01-8513-700 o en Bogotá al 483-7000. También nos encuentran en las redes sociales Facebook y Twitter. Recuerden que la Supersalud vela por la defensa de sus derechos como usuarios. Hasta pronto.